El diapasón del innovador. Este es un programa en el cual vamos a hablar un poco acerca de tres guitarristas, los cuales fueron muy importantes en la historia de la música. La idea es que podamos hablar un poco sobre esa innovación, la disrupción del mercado, los diferentes entornos que llevaron a estos guitarristas a cambiar la historia. La evolución de la guitarra exige un análisis de gestión estratégica, el cual no nos podemos basar de una manera simplista en solo categorizarlo, sino en saber cómo ha transcurrido durante el tiempo. Y el primer paso fue la institucionalización, en el cual hubo diferentes etapas, los cuales nos llevaron a la innovación disruptiva, que ya después nos llevarían a la reingeniería tecnológica. Andrés Segovia hizo parte de esa gestión cultural estratégica en la cual nos mostraba su capacidad de gestión a la hora de administrar precisamente y cambiar la percepción pública del instrumento. Su aporte técnico fue secundario frente a su monumental labor de relaciones públicas y gestión institucional. Por eso este autor va a tener bastante relevancia en ese entorno. Encontramos que la elevación del estatus mediante la diversificación del catálogo era uno de sus modelos principales, en el cual iba llevando categóricamente hasta llegar a un estatus de concierto académico. Este guitarrista tenía una variedad en su catálogo de productos, de composiciones, en el cual nos mostraba un nuevo repertorio clásico. Por eso es bastante importante y recalcamos que hacía parte de esa sofisticación de la música en la guitarra. Por otro lado, Paco de Lucía y la innovación disruptiva nos llevaban a pensar en diferentes ámbitos dentro de la música, redefinió los estándares, tanto de la competitividad del flamenco. Él no provino de la tradición, sino que hizo una hibridación audaz en el cambio entre la estructura de la base rítmica y la parte melódica. Por eso hay un antes y un después de Paco de Lucía, y se puede encontrar que su aporte a la música flamenca fue bastante importante. Estos engranajes entre el flamenco tradicional, las armonías y el cajón peruano llevaron a esa sofisticación global y a los mercados de fusión. Por eso el cajón peruano y las diferentes armonías complejas que fusionó este autor llevaron a que el flamenco escalara audiencias internacionales previamente inaccesibles. Empezó a haber una democratización de este tipo de música al poder abrirse al mercado con sus diferentes ritmos y melodías. Por otro lado, Jimi Hendrix y la reingeniería tecnológica nos llevó a pensar en esa música moderna, en ese rock contemporáneo en el cual ya se hacían diferentes sonidos, diferentes efectos en la guitarra que nos llevaba a imaginarnos todo esa ingeniería que hubo detrás, no solo del guitarrista, sino también del ingeniero de sonido. Por eso es importante entender que estos tres autores fueron bastante distintos, porque cada uno a través de sus expresiones generaba un toque original. Dentro de la conversión del ruido mediante la reingeniería de procesos, entraba una onda acústica pura y después pasaba por los pedales de efectos, generaban una retroalimentación o feedback eh, que era controlado por el mismo compositor y generaba experiencias multivariadas dentro de esas texturas electrónicas, que es lo que nosotros podemos percibir actualmente en esos efectos de guitarra. Y pueden ser los efectos para que suenen dobles las notas o efectos donde podemos octavar esa nota o ese acorde completo y nos lleva a darle un valor agregado a la música, donde lo que al parecer podría pensarse como un error, pues es algo que hace parte de esa misma interpretación musical.
Ya por último, me gustaría que pudiésemos hacer una matriz de comparación dentro de este resumen, y es que encontramos a Andrés Segovia como parte de esa gestión cultural e institucional, donde su pensamiento en la música era un poco más de conservatorio, más académico, y generaba un estatus académico consolidado. Paco de Lucía, con su hibridación entre la fusión de mercados, que era lo que estaba afuera y lo que estaba dentro de España, pues generó que hubiese esa democratización en la música. Encontramos que incluye el cajón peruano y las armonías de jazz, que lo llevan a tener un toque musical un poco más global. Empieza a abarcar nuevos mercados globales con su música, y empieza a que la música flamenca sea conocida no solo en España, sino en otras partes del mundo. Y Jimi Hendrix, un guitarrista de música rock, en el cual encontramos su reingeniería tecnológica, donde precisamente esos efectos van a ser bastante importantes tanto para generar ese feedback y esos efectos en los pedales, y genera una vanguardia dentro del rock contemporáneo. Por eso cada uno desempeñó un papel bastante importante. Ya teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, encontramos tres diferentes guitarristas. Uno que generaba una legitimidad académica más centrado en lo clásico, otro que trataba de fusionar esos diferentes ritmos con su música nacional, y ya por último el poder tecnológico que generaba Jimi Hendrix, el cual sacaba la música de los estándares normales, si se puede decir así, con esos diferentes efectos que se podían hacer en esa guitarra eléctrica. Y podemos describir el arte como una ejecución estratégica, así como estos tres autores mostraron cada uno aspectos distintos, matices distintos en los cuales generaron ese aporte a la música. Pues bueno, el arte debe ser visto como esa ejecución estratégica, como ese impacto en la historia al cual el virtuosismo debe llevar a que el mundo reconozca estos tres diferentes autores y que pueda entenderlos como tres autores que en su momento cambiaron la música. Muchas gracias.